de la lección número 8 de este día, y se pidió a todo el ministerio, a todos los pastores, que pues desecháramos la lección que está en el cuaderno y tomáramos estas correcciones que hizo ahora en conformidad la Comisión de Asuntos Doctrinales y el Consistorio de Ancianos, después de algunas reuniones que se tuvieron en la semana para ver pues, posturas de esta parte, hermanos. Entonces, pues vamos a tomar atención de esto que está aquí en la lección número 8, que, ¿cómo se titula? ¿Qué señales habrá de tu venida? Muy bien, hermanos, vamos a recitar Mateo 24:3 y después, si alguien se lo sabe de memoria, pues también lo puede hacer en este momento. Vamos a recitarlo, dice: Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte, diciendo: Dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señales habrá de tu venida y del fin del siglo? Mateo 24:3. Amén. Una vez más, dice: Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte, diciendo: ¿Cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Mateo 24:3. Amén. Amén. Muy bien, hermanos, tomen su lugar, por favor. Si alguien lo aprendió de memoria, puede permanecer de pie para recitarlo. Adelante, hermano. Estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se acercaron aparte diciendo: Dinos, ¿qué señales habrá de tu venida y del fin del siglo? Mateo 24:3. Amén. Gracias, hermano. Que el Señor te bendiga. Hermanos, ¿cuál era la preocupación de los discípulos? ¿Era preocupación o era curiosidad? Era de las dos. Hay veces que también esto nos pasa a nosotros, ¿no? En lugar de tener preocupación, tenemos curiosidad, ¿no? La Biblia a veces nos da, nos da cierta curiosidad, ¿no? En su momento, los jóvenes, pues por la misma edad de preguntar, a veces que en nuestro proceso educativo somos como los niños, ¿no? Los niños pequeñitos, cuando empiezan a darse cuenta del mundo, todo preguntan por qué, ¿no? Oye, hijo, voy a trabajar. ¿Y por qué? ¿No? Ah, pues porque tengo que... ¿Y por qué? ¿No? Entonces, cuando vamos en este proceso doctrinal, en este adoctrinamiento, también empieza a haber preguntas, ¿no? Nosotros también empezamos a cuestionarnos. Y estos discípulos que vemos en Mateo 24, no eran los discípulos maduros, hermanos, todavía no pasaban cosas tremendas en su vida espiritual, no. Eran los discípulos que estaban en formación, los que estaban a punto de vivir una etapa bien dura, bien difícil, que era la muerte de Jesucristo, de su maestro. Y en ese momento, allí, terminando el discurso del Monte de las Olivas, ¿cómo se sentían? Se sentían seguros, porque allí estaba el maestro. Estaban confiados, porque allí estaba Jesús. Y tenían esta curiosidad y a la vez preocupación, porque ya comenzaba a hacer sentido en su oído que el maestro les decía: es necesario que yo vaya a Jerusalén y que padezca, ¿sí? Y que entregue mi vida y que el Hijo del Hombre sea entregado, etcétera, etcétera, etcétera. Y ellos como que no entendían mucho la situación. Y entonces en el capítulo 24, hermanos, se gesta la enseñanza profética del Maestro Jesús, dando esta serie de acontecimientos para enseñarnos qué iba a suceder previo, durante y después de su venida. Y los siguientes capítulos, hermanos, del Evangelio de Mateo son ciertas exhortaciones. Fíjense, hermanos, que Jesucristo el Maestro no se centraba, fíjense lo que le voy a decir, no se centraba en decir: mira, va a ser paso 1, 2, 3 y 4. No se centró en eso. El mensaje de Jesús se centró en decir: estén al pendiente, estén apercibidos, ¿sí? ¿Qué dice Mateo 25? ¿Con qué empieza Mateo 25? Las 10 vírgenes, ¿sí? ¿Se acuerdan? El reino de los cielos es semejante a 10 vírgenes. ¿Por qué el maestro se centra en esta situación? Porque necesitaba la iglesia de Dios en ese primer siglo y en el último siglo previo a la venida de Jesús estar apercibida. ¿Qué pasa cuando sabemos que algo tiene fecha y horario, hermanos? Cuando algo tiene fecha y horario, como la mayoría de los casos,
¿sí? Y le dicen a los alumnos, me pasa, no, bueno, nos pasaba, ¿no? Y ahora ya no. En el trabajo le dicen al alumno, mira, vas a entregar tu trabajo final el 18 de septiembre del 2021. Hoy estamos a 20 de febrero. ¿Saben qué dice el alumno? Todavía falta, ¿no? Todavía falta. Y los maestros ven a los alumnos en el patio de la escuela, jugando, platicando. Oigan, ¿y el proyecto cómo va? Bien. Ah, bien. Sí, va bien, va bien. Ya tengo la idea. ¿No? Ya tengo la idea. ¿No? ¿Y qué sucede? Que unos instantes antes, ¿sí? Unos momentos antes, entonces sí, las filas para imprimir, para engargolar, para todas estas situaciones, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que podría pasar, hermanos, si nosotros supiéramos y nos dijeran, Iglesia de Dios, la venida de Jesús va a ser el sábado 18 de abril del 2050? ¿Qué vamos a decir? Nosotros vamos a decir, ay, hermano, todavía falta, estamos en el 21, ¿no? ¿Cuántos años faltan para eso? Pues 29. Uy, hermano, fíjense, yo tengo, no sé, 20 años. No, todavía faltando 29, todavía tengo tiempo, ¿no? Jesús decía algo bien importante en este capítulo 24 y en toda la explicación profética. Debemos de estar al pendiente y debemos de estar preparados para las cosas que han de suceder, porque no serán cosas fáciles. Y porque no nos va a tocar vivir toda la cadena de eventos proféticos. No, es probable que a nosotros nos toque vivir una parte de esos acontecimientos. Y a la siguiente generación le toque vivir otra parte. Y así, hermanos, sucesivamente, de tal manera que lo importante en este proceso de profecía previo a la venida de Jesús es que en la etapa en la que yo me encuentre, apruebe el examen. Si me toca una etapa de bonanza, de alegría, de felicidad, de crecimiento espiritual, bendito sea Dios. Si me toca una etapa de persecución, de falta de libertad, en la que ya no se pueda predicar, allí tengo que aprobar. Si me toca, hermanos, una etapa de muerte en todo el mundo, como dice la Escritura que sucederá y que sucedió en su momento, también tengo que estar allí saliendo adelante de estas circunstancias. Entonces, cuando la pregunta nos dice, ¿qué señales habrá? Hermanos, yo quiero también que usted piense en esto. Las señales de la venida de Jesús no son señales de bendición, de alegría, de bonanza para el mundo, ¿eh? No son en ese sentido. No es como que una de las señales sea, va a haber prosperidad económica en todo el mundo. Pues no, no. Fíjese cómo el mundo va caminando en un sentido y la voluntad de Dios ya está descrita en otro. ¿Qué es lo que busca el mundo siempre? Que haya dinero, que haya alimento, que haya producción, que el país crezca, que el Producto Interno Bruto, que hasta la fecha no lo entiendo muy bien, vaya creciendo, que haya todo, que todo marche bien. ¿Y qué nos dicen cada que entra el gobierno? Cualesquiera que sean. No, ahora sí, no se preocupen. Ahora sí. 200 años nos ha ido mal, pero en 6 vamos a resolver todo, ¿no? Y eso pasa en todos los países, hermanos. El mundo está buscando prosperidad, pero si lo vemos de una forma generalizada y de una forma globalizada, el mundo está yendo en decadencia. Y es parte de lo que nos enseña la Escritura, ¿sí? Allá Isaías 24, Isaías 31, nos va enseñando y va en concordancia con lo que dice el sermón profético, ¿no? Yo le invitaría a que leyera el sermón profético de Mateo 24 y que le pusiera ahí un separador y se fuera a Lucas 21. Y lo leyera y lo vamos a entender de una forma más amplia, más extensa. ¿Por qué? Porque Jesús nos da ciertos conceptos que nosotros vamos entendiendo hoy, hermanos, ¿sí? Lucas 21 dice, secándose los hombres a causa del temor y de la expectación de las cosas que sobrevendrán a la redondez de la tierra. ¿Qué está pasando ahorita, hermanos? ¿Qué lugar de la tierra está tranquilo y está feliz y está contento, además de este espacio en el que nos encontramos? Hay un lugar en el que haya paz, tranquilidad, no lo hay, hermanos. Por una simple circunstancia. Ahora, conforme vayan avanzando los entornos, el económico, el de salud, el bélico también, porque quiero decirle una cosa, a causa de la pandemia hasta las guerras se han detenido.
pero dejen que se acabe la pandemia y que los gobiernos quieran recuperar territorio, petróleo, riqueza, uranio. ¿Sí? Algo que nosotros los mexicanos pues no tenemos como tan presente, ¿no? A mí el uranio, pues a mí qué me interesa. Ah, bueno, hay lugares en el mundo en los que sí les interesa y en los que están dispuestos a hacer grandes movimientos. Entonces, van a pasar muchas cosas, van a pasar muchas situaciones y nosotros tenemos que entenderlos. ¿Por qué? Porque la escritura para nosotros, dice la escritura que el mismo Salmo 119, 105, que tiene que ser la lámpara que alumbre ¿qué? Los pies que van caminando, ¿no? Lámpara es a mis pies y lumbrera en qué. Es decir, conociendo la escritura yo me voy a dar cuenta de las cosas que son, de las que van a ser, ¿sí? Y puedo saber a dónde caminar. Usted y yo ya sabemos que en la escritura, en la historia bíblica y en la profecía bíblica hay lugares bien definidos, ¿no? Se nos habla de Israel, se nos habla de Jerusalén, pero también se nos habla de Gog, se nos habla de Magog, ¿sí? Nos habla de muchas naciones. Pero también me habla de lugares específicos. Entonces voy conociendo, voy dándome cuenta, voy entendiendo las cosas, ¿sí? ¿Para qué sirve la escritura? Para iluminar los pasos que yo voy dando. A lo mejor a mí no me va a tocar la apertura del 7º sello. A lo mejor no, pero a lo mejor me va a tocar el primer tramo de cumplimiento profético. Y en ese primer tramo de cumplimiento profético, yo tengo que estar apercibido, listo, preparado, ¿sí? Imagínense, hermanos, ¿qué pasó con Israel cuando iba a salir de Egipto? Le tocaron 10 plagas, ¿no? Sí. ¿Dice la Biblia cuánto duró cada una? No. ¿Sí dice o no dice? No, no dice. No dice cuánto duró cada una. Póngale un poquito de imaginación a usted. No lo sé. Póngale, vamos a pensar que cada plaga duró un mes, ¿no? Vamos a pensar eso. Pues cosas sorprendentes, ¿no? Se vivieron en ese tiempo. Vamos a poner un poco de imaginación. Bueno, la escritura no nos va dando muchos tiempos, muchos periodos. Otros sí los va dando. Entonces, hay que considerar esto, hermanos, y ver a la luz de la escritura cómo la palabra de Dios nos va marcando. Si bien no el paso 1 y el paso 2, sí cuando menos 3, 4, 5 escalones que son generalizados y que nos van ayudando a entender en qué momento se encuentra la iglesia hoy y qué sucederá antes de que el Maestro venga y durante la venida de Jesucristo. Entonces, debemos de entender esa situación, hermanos. ¿Qué pasaba ya en Apocalipsis capítulo 6? La apertura de 6, 7 sellos. Apocalipsis capítulo 6 es propiamente el inicio de la apertura de los sellos. ¿Cuántos sellos? 7 sellos, ¿sí? Acuérdense que Apocalipsis es un libro en el que va a encontrar recurrentemente el número 7, el número 12 y distintas aplicaciones de todo esto, ¿no? Como el 12 por 12, ¿no? Los 144,000, bueno, pero la base de todo esto es el número 7 en distintas etapas de la explicación de nuestro hermano Juan allá en la isla de Patmos. Entonces, ahorita vamos a ver un pequeño esquema generalizado, pero vaya entendiendo esta parte, ¿no? 7 iglesias, 7 sellos, ¿sí? ¿Qué más? 7 trompetas y 7 copas, ¿no? Y entornos alrededor de toda esta situación. Antes de la apertura de Apocalipsis 6, hay también un escenario que nos va mostrando hasta dónde es llevado Juan. ¿Qué ve Juan, hermanos? Yo a veces, de todas las ocasiones que he leído Apocalipsis, no que lo entienda, sino que lo haya leído. Cuando termino de leerlo, digo, qué sensación, qué emoción ha de haber tenido Juan cuando ¡pum!, regresa a la tierra, ¿no? Cuando regresa en esencia a esta materia y en Patmos. Qué cosas, ¿no? Por eso, hermanos, Juan decía, ya que venga Jesús. Ven ya, Señor Jesús. Porque había visto todas estas situaciones, ¿sí? Las vio. Dice Apocalipsis que fue llevado al día del Señor. ¿Sí? Fue llevado en éxtasis, en espíritu a ese entorno. Y hermanos, no lo llevaban con cuidado,
Si usted lee la descripción de Apocalipsis, dice, y de pronto aparecí yo en tal situación y vi tal parte y el libro lleno de sellos y yo lloraba, dice la escritura, ¿no? Que Juan sentía sentimientos, se vaya la redundancia, a flor de piel, y decía, es que ¿cómo van a abrir el libro de los sellos? ¿Sí? Y caía ahí de hinojos llorando, porque él estaba inmerso emocionalmente en toda esta situación. Entonces, hermanos, es una serie de circunstancias muy hermosas, eso sí, no se debe de dejar de entender esto. Apocalipsis, hermanos, sigue teniendo mucha promesa de Dios, mucho amor de Dios, pero también la manifestación de un juicio, de una determinación con respecto a lo que deja de ser misericordia, de lo que deja de ser tolerancia, de lo que deja de ser la época de gracia, a un momento del cumplimiento de lo que el Señor ha dicho. Y dice la Escritura, ¿no? Dice la Escritura que la venganza ¿de quién es? De Dios. ¿No? Dice que el mismo Señor decía, a mí es la venganza, yo pagaré. Entonces llegará un momento en el que el Señor tomará venganza de todas las circunstancias alrededor del mundo. Y bueno, un cúmulo de conceptos e historias, hermanos. Vamos a leer lo que dice nuestra lección y ahorita hacemos un pequeño diagrama para que veamos algunas situaciones de esto. El objetivo dice enunciar y describir. Fíjense, vamos a hacer dos cosas. Vamos a enunciar y vamos a describir los acontecimientos que están por pasar antes de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Ahorita estamos en el año 2021, quiere decir que cosas ya sucedieron. Esas ya son historia, ¿no? Ahorita vamos a enunciar lo que ha de pasar, ¿sí? No se le olvide esta situación. Entonces, 1, 2, 3, 4 parrafitos, hermanos. Chiquitos, ahora sí. Un punto que suelen abordar los predicadores en temas proféticos es la descripción de la realidad actual con respecto a la profecía y así determinar la cercanía temporal de la segunda venida de Cristo. Sobre esto podemos encontrar diferentes interpretaciones, aunque la gran mayoría coincide en que la venida del Señor está cerca. No es de extrañar la diferencia en puntos de vista. El mismo apóstol Pablo decía, porque en parte conocemos y en parte profetizamos, según 1 Corintios 13:9. Amén. En esta lección se propondrá la ubicación temporal con base en especificaciones bíblicas que no pudieron darse tan fácilmente en otros tiempos, ya que pestes, hambres, terremotos, persecución se han suscitado a lo largo de la historia, dejando a su paso millones de muertes, y no todos son eventos que coincidan como eventos de cumplimientos proféticos. Amén. Adelante. La Biblia en el libro de Apocalipsis marca 2 eventos de mortandad poblacional, valga la redundancia, a gran escala, que no podrían pasar desapercibidos. El primero es en Apocalipsis 6, 7 y 8, cuando abren el cuarto sello. Esto ocasionaría la muerte de la cuarta parte de la humanidad a través de 4 elementos de ejecución, con espada, con hambre, con mortandad y con las bestias de la tierra. El segundo, hasta ahí también. Sí, hasta ahí, ¿no? No, hasta donde dice venir. Ok. El segundo evento lo narra Apocalipsis 9, del 13 al 18, donde se aniquila a una tercera parte de la humanidad mediante un ejército a caballo de 200 millones de jinetes. Usaremos esta información que arroja información muy precisa en números y tipo de eventos para determinar nuestra posición en la profecía y también tocar ligeramente los eventos por venir. Muy bien. El periódico inglés The Guardian publicó una infografía de las causas de muerte en el siglo XX y registró en otras causas de muerte la guerra, hambruna, enfermedades y ataques animales, que suman 2.407 millones de muertes. Asimismo se estima que en el siglo vio nacer a 9.750 millones de personas,
la relación entre ambas cifras nos da igual de 25%, es decir, la cuarta parte de la humanidad. Amén. Muy bien, hermanos. Bien, fíjense, vamos a considerar varias situaciones. Todos entendemos que hay cosas que ya pasaron, ¿no? Sí. Ya pasaron ciertas cosas, ¿no? Entonces, no nos vamos a centrar en aquello propiamente que dice Apocalipsis, Mateo 24 y Lucas 21, porque sabemos que los acontecimientos de esos capítulos estaban en torno a esa primera generación. ¿A qué me refiero? Cuando Jesús decía, de cierto no pasará esta generación hasta que todas estas cosas acontezcan. ¿Qué cosas? La dispersión de Israel de Jerusalén, la destrucción de toda la paz y tranquilidad que había en Israel y en Jerusalén, con el pacto amistoso entre Roma y la cúpula de ancianos del pueblo de Israel. Eso ya sucedió, eso ya pasó. ¿Qué otras cosas ya sucedieron? ¿Qué decía en nuestra lectura de introducción? Se abren los primeros sellos, ¿no? ¿Sí? Entonces, en esos primeros sellos, los primeros 4 sellos, hermano Roberto, ¿cuáles son los primeros 4 sellos que leímos? ¿Los leo? Nada más díganme qué pasaba o qué eran. Los primeros 4 sellos eran cada uno un caballo, ¿no? Cada uno un caballo. Entonces, el primero de esos, nosotros tenemos que entender esto y que hemos platicado en varias ocasiones, ¿no? La primera de las llaves, digamos, son 7 iglesias. Luego, 7 sellos. Luego, 7 trompetas. Luego, 7 copas, que a la vez son 7 plagas. ¿Cuándo viene el Señor? Hasta la séptima. ¿Cuándo viene el Señor? Al final de la trompeta. La sexta en orden. A ver, La sexta es la de reciben la ¿aquí viene Jesús? Séptima trompeta. No. Y al fin, la última trompeta. A partir de la, bueno, sí, en la última trompeta es cuando empieza la guerra de la Armagedón. Y ya, cuando los 4 rectos, pues ya llega Jesús. Acuérdense que el sonar de la última trompeta es el desarrollo de las 7 copas. Sí. No es el sonar de la séptima trompeta, es el derramamiento de las 7 copas. Y Jesús viene entre la sexta y séptima copa. Es más, yo le diría que esa séptima copa es la propia presencia de Jesús. ¿Sí? Ahorita vamos a ir viendo qué pasaba en todas esas situaciones. Primero quiero que entendamos esto. Hay estos procedimientos. 7 iglesias que ya hemos estudiado, ¿no? Sí. Luego, 7 sellos. El capítulo 4 y el capítulo 5 de Apocalipsis es una presentación, es la parte tranquila, yo le diría, de Apocalipsis. Se llevan a Juan, delante del trono del Señor y le muestran el trono de Dios, a su diestra el cordero inmolado, ¿sí? 4 animales, 24 ancianos, un mar de vidrio, todo un entorno muy pues hermoso y portentoso de lo que significa el trono del Señor. Y luego le presentan a Juan, dice la escritura, que un libro que estaba ¿qué? Sellado. ¿Qué significa que estaba sellado? ¿Qué pasaba en la antigüedad? Tenía cinturones, ¿no? Cinturones. ¿Y qué tenía? Sellos. 7 sellos. ¿No? ¿Cómo eran los sellos en esa época? Se depositaba cera y se ponía ahí el sello, de tal manera que al abrir lo que pasaba, el sello se rompía. Entonces, se ve un libro con 7 sellos y nadie tenía autoridad para poder abrir ese libro sellado. Nadie. Ahí es donde Juan lloraba, ¿no? Juan lloraba y decía, bueno, ¿quién va a abrir el libro que está sellado? ¿Sí? ¿Quién lo va a abrir? Y entonces dicen que el único que es digno de abrir los sellos, ¿quién es? El cordero que fue inmolado. Usted sabe quién es ese cordero que fue inmolado, ¿no? Jesucristo el Maestro, el único que tiene autoridad, ¿sí? Ni los ángeles, ni aquellos seres que estaban ahí en la presencia del trono de Dios. No. Dios por supuesto sí, ¿verdad? Pero de los demás,
solamente el Cordero. Y entonces comienza a aperturar los sellos, ¿sí? El sello 1 es el caballo ¿de qué color? Blanco. Es un caballo blanco. Es el sello 2, ¿no? No, es el 1. Porque el 1 abre el cordero. Ajá, pero son cuatro caballos. ¿Cuáles son los primeros? El blanco, ajá, ¿qué más? El rojo, rojo o bermejo, ¿qué más? ¿Eh? Negro, y el cuarto es el amarillo. Muy bien. Estos primeros 4 sellos, hermanos, son los llamados 4 caballos del Apocalipsis, ¿sí? Que la literatura y la pintura, incluso en los últimos siglos, han malinterpretado como los 4 jinetes. Pero Apocalipsis no dice que eran jinetes. Bueno, sí dice que algunos tenían jinete, ¿no? Pero ¿cómo lo refiere? Como 4 caballos, ¿sí? 4 caballos que iban representando ciertas situaciones. Blanco, ¿qué significa el blanco en la escritura? Y en el sentido común, ¿no? ¿Sí? La pureza, la santidad, pero también la paz. ¿Sí? ¿Quién representaba esta situación del caballo blanco? La propia presencia de Jesús. ¿Sí? Esa primera etapa de la iglesia en la que hubo prosperidad, alegría, difusión. Dice por ahí el capítulo 7 de Apocalipsis y 14 de Apocalipsis que mientras Jesús estuvo en la tierra, 4 ángeles estaban sosteniendo los 4 ángulos, ¿sí? Para que no soplase viento sobre la tierra. Entonces, para que no hubiera guerra. Y si usted analiza la historia, hermanos, mientras Jesús estuvo aquí en la tierra como un ser mortal, no hubo guerras. No hubo guerras. No quiere decir que hubiera igualdad social o alguna situación de que todo el mundo fuera feliz. No, no, no. Pero guerras, levantamientos armados, no hubo, ¿sí? Estaba Jesús y estaba publicándose el Evangelio. ¿Y cómo era la primera iglesia? Próspera, ¿no? Próspera, creciente. Imagínense que en cosa de 7, 8, 9 meses, 3,000, 4,000, hasta casi 12,000 miembros. ¿Sí? Entonces, una etapa de prosperidad. Pero luego, de acuerdo a lo que hemos leído en Mateo 24 y en Lucas 21, ¿qué pasó con lo bermejo? ¿Qué es lo rojo? Sangre, derramamiento, ¿sí? Persecución, angustia. Esta semana empezamos a leer Tesalonicenses. Tesalonicenses se escribe durante el segundo viaje misionero del apóstol Pablo. Ese segundo viaje misionero ya habían pasado ciertos años, hermanos, tras los acontecimientos de la primera iglesia. Ya era el apóstol Pablo entrado en el ministerio, ¿sí? Sin darnos mucha prisa a cuentas, yo le diré que estamos hablando de que el apóstol Pablo ya tenía dentro de la iglesia cuando menos 15 años, cuando menos. Para ese tiempo, la iglesia ya estaba siendo perseguida, ya había muerte, ¿sí? Ya había esta cruzada en contra de ese grupo que, si ustedes leen el libro de los Hechos, pensaban que era una secta, ¿no? Incluso se referían así al apóstol Pablo, dice, es que tú perteneces a esa secta, ¿no? Entonces, ¿qué significa? Derramamiento de sangre durante muchos años, hermanos, durante muchos siglos. Esto ya sucedió, ¿sí? Tras eso, ¿qué viene? Negro, lo que es oscuro, ¿sí? Aquello que está vedado para que no haya luz, ¿sí? Esas circunstancias son manifiestas durante esta época, ¿sí? Una época en la que la oscuridad en todos los sentidos fue presente, ¿sí? Hoy hay libertad, hoy hay claridad, pero hubo momentos en que la ignorancia prevalecía y con eso la oscuridad, ¿sí? Ustedes han estudiado que antes de que llegue la época de la ilustración en el mundo, todo era brujería, ¿no? Todo era de otro mundo, todo era del oscurantismo, de las tinieblas, de muchas circunstancias, ¿no? Incluso las primeras historias ya en el siglo XVII, en el siglo XVIII de la Iglesia de Dios, hablaba de pues, ciertas situaciones, ¿no? Sobre todo cuando se empezó a colonizar América, de gente que hacía ciertas cosas y era visto como algo oscuro, como algo tenebroso. Entonces, una época de oscuridad. Amarillo, ¿qué creen que sea esto?
enfermedad, peste. ¿Sí? Si van leyendo las descripciones de todas estas circunstancias, ¿sí? Fíjense, vamos a Apocalipsis 6. Ya con esto que nos voy a dar las preguntas las contestamos como antes de las 2 de la tarde. Fíjense lo que dice Apocalipsis capítulo 6. Dice el capítulo 6, versículo 8. Dice, y miré aquí un caballo amarillo y el que estaba sentado sobre él tenía un nombre muerte y el infierno le seguía y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra para que matase con espada, con hambre y con ¿qué? Y con mortandad, con todas las bestias de la tierra. Entonces, esta circunstancia del color amarillo, hermanos, trae consigo mismo muerte, ¿sí? Peste, ¿sí? Hambre. ¿Para los seres humanos nada más? No, también para las bestias, ¿sí? Para todos los habitantes, digamos, para todos los seres vivos que en su momento pisaban la tierra. Entonces, esto, hermanos, es algo que va a suceder o que ya sucedió. Que ya sucedió. Estas circunstancias ya están hechas. ¿Sí? Vamos entonces a considerar lo que nos dice la Escritura. ¿Qué es lo que va a suceder previo a la venida del Señor Jesús? Quiero decirle que también hay muchos conceptos que son pues un poco difíciles de comprender, ¿no? ¿Cuál es el único, hermanos, evento visible sobre el cual nos dijo Jesús que estuviéramos atentos? El reconocimiento de Israel. Solo nos dio uno, ¿sí? Todo lo demás es un poco, yo le diría hasta subjetivo, ¿no? ¿Por qué? Hoy día nosotros estamos asombrados por la famosa pandemia, pero pues ¿qué dice la historia? Que hace 100 años hubo la famosa gripe española, ¿no? Y fíjense, estamos hablando de hace 100 años en las que no había tecnología, no había tanto laboratorio, no había tanta situación, muerte por todos lados. Entonces, nos ha tocado a nosotros ahora vivir estas circunstancias en este momento, pero no quiere decir que sea la única ocasión, ¿sí? Ha pasado en muchas situaciones, el ébola, ¿sí? Bueno, yo les diría que hasta el sarampión, ¿no? El sarampión, la varicela, hermanos, todas esas cosas han sucedido, siempre han sucedido, pero era algo novedoso de acuerdo a la época, de acuerdo a las circunstancias que había en ese momento, ¿no? Incluso cuando el territorio del continente americano es conquistado, pues vienen consigo muchas enfermedades, ¿no? Mucha gente moría por una simple gripa, ¿no? A lo mejor en 100 años cuando vean el COVID-19 van a decir, pues era una gripa, ¿no? Y se murieron, pues tampoco tantos, ¿no? O sea, no minimizo, pero eso va sucediendo, esto va sucediendo, ¿no? Por ejemplo, hermanos, nada más aquí un pequeño paréntesis, dice ahí la Escritura que el que estaba en la isla de Melita, el que llevan a Pablo para que lo cure, que su papá tenía desinteria, ¿no? La desinteria, ¿sabes lo que es la desinteria? No, Es mucha diarrea, es eso, mucha diarrea. Podría tener una infección estomacal quizá, descontrolada, que le había causado pues esa situación, y por eso se iba a morir. Dice, cuando hoy en el siglo XXI, ¿con qué se curaría eso? Una o dos pastillitas y cantando, ¿no? Entonces, esa es la ambigüedad de ciertas cosas que vemos en la Escritura, ¿no? Que las enfermedades, pues de acuerdo a la época histórica, han golpeado de una forma tremenda. ¿Por qué? Porque no sabemos. Hoy día, ¿no? Lo estamos experimentando. Cuando viene la gripe española, ¿por qué se muere? Porque no sabían cómo se contagiaba, ¿sí? Entonces, eso va sucediendo. Pero sí vamos a darnos cuenta que hay otras cosas que son muy importantes, hermanos. Dice la Escritura que el único reloj profético es Israel. ¿Qué tiene que pasar con Israel? Cuando Jesús venga, ¿dónde tiene que estar todo el pueblo de Israel? En la tierra de Israel. Morando ¿cómo? Confiadamente. Dice el profeta, ¿sí? Y no solamente Jeremías, sino Ezequiel, sino Zacarías, sino Miqueas, sino casi absolutamente todos. Dice, morando confiadamente. Una ciudad sin cerrojos, ¿sí?
Y siempre, no me acuerdo si lo platicaba con los jóvenes o con los adultos, que cómo se identifica a Israel en el mapa, digamos, cómo le dicen, cuál es el mote de los profetas. ¿O no se los platicamos ustedes? No. Me lo platiqué yo solito. Estás imaginando. El ombligo de la tierra. Ah, ¿No? sí. Aunque geográficamente no está en el ombligo, no está en el centro, pues, porque el ombligo ¿dónde está? Pues se supone que debe estar en el centro del cuerpo, ¿no? ¿Por qué se refiere así a Israel? Porque ahí, al ser el centro de toda la expectación de ese contexto, pues traerá muchas circunstancias. Entonces, lo que sí dijo Jesús es que una situación materializada y visible, pues, es el pueblo de Israel, ¿no? Por eso dijo Jesús, de la higuera aprender. Cuando el verano está cerca y sus hojas están reverdeciendo, es la señal, eso es lo claro. No hay contradicción, no hay dificultad en esa situación, ¿no? Si usted ve una plantita que ya está floreciendo, pues ahí está la evidencia, ¿no? No tiene que cuestionar otra cosa, ya está floreciendo, ya está a punto de comenzar la parte de los frutos. Entonces, cuando Israel esté unido, cuando Israel esté junto, cuando Israel esté fuerte, ahora sí, ¿no? Dice el profeta, entonces irán paz y seguridad, pero vendrá lloro, vendrá lamento, vendrá angustia de días. Entonces, eso sí es visible, eso sí ha de suceder. Pero también la Escritura nos va enseñando varias otras circunstancias. Hermanos, ¿hasta aquí alguna pregunta? Todas mis preguntas. Bueno, entonces, antes de que entremos en las preguntas, esto, como yo les decía, es el contexto, es la historia, pero también tenemos que entender algo, hermanos. En el desarrollo de la profecía, ¿sí? Jesucristo el Maestro viene. ¿Por qué viene Jesús? ¿Qué está sucediendo en la tierra? Hasta ahorita, hasta donde vamos, nos quedamos en el cuarto sello, ¿no? ¿Qué es el quinto sello? A ver, búsquelo ahí. ¿Qué es el quinto sello? Quinto sello. Yo cuando iba a la primaria escribía sello con C. Y todavía lo quiero escribir con C. A ver, Robertito, pásate por acá. Es el 9, ¿no? El quinto sello. Y cuando él abrió el quinto sello, vi debajo del altar las almas de los que habían sido muertos por la palabra de Dios y por el testimonio que ellos tenían. Y clamaban en altavoz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor Santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre de los que mueran en la tierra? Las almas clamando, es el quinto sello. Sí. ¿No? Las almas están clamando. ¿Qué dicen? ¿Hasta cuándo, Señor? ¿No? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo vas a dar justicia? ¿Sí? Todavía no ha dado justicia el Señor. ¿Justicia a quién? A sus santos. Pues a los que ya murieron, ¿no? A los que murieron por el testimonio de la palabra, ¿no? ¿Quién murió por el testimonio de la palabra? Los apóstoles, la primera iglesia, todos aquellos caudillos que durante muchos años estuvieron en la publicación de la Escritura. Ahorita, ¿ya recibieron la corona? ¿Ya recibieron algún reconocimiento, hermanos? Absolutamente ninguno, ¿no? Para que tenga concordancia con aquello que dice Hebreos capítulo 11 hacia el final del capítulo, ¿no? Que dice, y todos estos, dice, aprobados por el testimonio de la fe, pero no han recibido absolutamente nada. ¿Por qué? Porque no pueden ser perfeccionados en los que todavía estamos en el camino, ¿no? O sea, tiene que estar completa esa parte. Muy bien, sexto sello. Un gran terremoto. ¿Un sexto sello qué es? Un gran terremoto y el sol se puso negro. Es un terremoto. Y la luna de sangre. La luna es de sangre, las estrellas caen Y el sol negro. y el sol negro, ¿no? ¿Qué más? ¿Eso qué consecuencias trae? Pues ya no hay claridad. Dice el versículo
dice 14 del capítulo 6, y en el cielo se apartó como un libro que es envuelto, y todo el monte y las islas fueron movidos de los lugares, y los reyes de la tierra, y los príncipes, y los ricos, y los capitanes, y los fuertes, y todo siervo y todo libre se escondieron en las cuevas y entre las peñas y en los montes. Y decían a los montes y a las peñas que caer sobre nosotros y escondernos de la cara de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira es venido. ¿Y quién estará firme? ¿Sí? Entonces, esta parte, hermanos, de el sexto sello es una serie de acontecimientos al exterior, por así decirlo, del planeta Tierra, ¿no? El sol, las estrellas, ¿sí? Esto impacta, ¿sí? Hay un terremoto, pero sobre todo lamento de la gente y desesperación por las cosas que están sucediendo y por las que han de venir. El sexto sello, el capítulo 7, hermanos, es un pequeño paréntesis que se abre. El capítulo 7 es un espejito, digamos, del capítulo 14 de Apocalipsis, los 144,000, ¿sí? Los 144,000 que están relatados en Apocalipsis 7, los 144,000 que están relatados en Apocalipsis 14, más una gran muchedumbre de todo el linaje, pueblo, lengua, que está atrás de esos 144,000 y que tiene su propia interpretación. Y que bueno, yo creo que ustedes ya también conocen esta parte de la escritura. El capítulo 8 de Apocalipsis comienza con la apertura, ¿de qué cosa? Del séptimo sello. ¿Sí? Entonces, el séptimo sello. ¿El séptimo sello qué es? Sí, aquí viene algo bien interesante, ¿no? Dice que el séptimo sello tiene como entorno, como contexto, un silencio en el cielo casi... ¿Por qué? Media hora. Por media hora. Estamos hablando, hermanos, que estos son conceptos proféticos, ¿no? En su momento podríamos decir, investigar y calcular a cuánto equivaldría media hora en términos proféticos, ¿no? Lo podemos por ahí calcular. Si un día es un año, ¿no? En términos proféticos, podríamos ir acortando las circunstancias y calcular cuánto sería media hora, ¿no? Luego se han dicho que 15 días, bueno, podemos hacerlo. Pero la apertura del séptimo sello es media hora de silencio. ¿Qué más? Y entonces el séptimo sello es cuando Juan ve a 7 ángeles, ¿con qué cosa? Con 7 trompetas. ¿Para qué sirven las trompetas, hermanos? Para anunciar, ¿no? De hecho, hasta en las películas vemos cuando iba a llegar el rey, más bien, ¿no? ¿Qué pasaba? Los heraldos. ¿Y sabe usted lo que es el heraldo? Porque hoy leemos el heraldo de la Biblia, ¿no? ¿Qué es un heraldo? El que va anunciando, ¿no? Llegaban los heraldos, sacaban su trompeta, la hacían sonar, mientras se aproximaba el rey, ¿no? Tocaban la trompeta y decían, rey fulano de tal. Y ya todo el mundo lo recibía, ¿no? Entonces, este séptimo sello es un silencio y 7 ángeles con 7 trompetas. ¿Sí? Y en la pregunta, en el comentario nos van refiriendo varios acontecimientos que van a suceder, ¿no? Por ahí de Apocalipsis 9 nos dice de una guerra que no es Armagedón, ¿eh? No es Armagedón. Dice que Juan ve al capitán del abismo, ¿sí? Que se llamaba Abadón y que se llamaba Apolión, y que sale desde el abismo una especie como de escorpiones, ¿sí? Hermanos, imagínense a Juan viendo una guerra, ¿con qué lo comparó? Con lo que conocía, como Lo que él animales. conocía, ¿no? ¿Con qué usted y yo pues podríamos poner un poquito más de pensamiento, digamos, de nuestra época, ¿no? Pero es conflicto. Como quiera que usted lo quiera leer, pero es conflicto. Juan dijo, es que yo veo como que del abismo salen escorpiones que con su cola lanzan, pues lumbre, ¿no? Pues a lo mejor yo podría decir, pues Juan vio nada más un
pues un enfrentamiento con tanques de guerra, ¿no? Y saetas, ¿qué son las saetas? Flechas, ¿no? ¿Usted cree que Juan conocía un Boeing 737? Que no es un Boeing para tomar, es un avión de guerra. No lo conocía, no sabía, ¿no? Imagínense, hermanos, si usted, yo le invitaría a que viera ahí un documental, no me acuerdo del nombre, pero es sobre la operación de la arena en el desierto, de la última, de la guerra de los 6 días en contra de Israel. Y se ven las tomas, unas tomas que tenían ahí guardadas, ya que pues, durante muchos años no había acceso a cierta información, de cómo pasaban los aviones bombardeando Israel en sábado, ¿no? para matar a todos los civiles. Y se ven los aviones y cómo van cayendo las bombas sobre las ciudades. Imagínense si Juan en el año 98, 99 hubiera visto eso, ¿cómo lo hubiera descrito? ¿No? Pues así como Apocalipsis, ¿no? Escorpiones, saetas, fuego, porque al final del día es fuego, ¿no? Entonces se van desarrollando todas estas circunstancias, hermanos. Y yo, esta parte pues desde luego tiene también su característica. Yo lo único que le quisiera decir es la séptima trompeta es las 7 copas de la ira de Dios. Jesucristo no quiere decir que venga justamente, no, sino Jesucristo viene en el marco, digamos, de la séptima trompeta, de la última trompeta. ¿Para qué? Para que haya concordancia con lo que dice Primera a los Tesalonicenses capítulo número 4, por ahí del versículo 12 en adelante. Y el mismo Señor, ¿no? Con aclamación, con trompeta de Dios, ¿sí? Descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero, ¿no? Entonces, en el marco de la séptima trompeta son 7 copas. Estas 7 copas son las 7 plagas postreras. Todo lo anterior, hermanos, ¿me puede afectar a mí? ¿Anterior? Sí, todo lo anterior a esto, todo esto. Sí. O sea, si yo estoy vivo y presente por ahí de Apocalipsis 9, cuando venga la guerra, ¿me puedo morir? Claro. Sí, me puedo morir, ¿no? Ahorita las cosas me pueden afectar, sí, me pueden afectar, por supuesto que me pueden afectar. Pero, hermanos, las 7 plagas de la ira de Dios solo afectan y solo son para los que tengan el número de la bestia. Solo para ellos, ¿sí o no? Sí. Solo para ellos. A lo mejor ya me morí yo antes. Pero esas 7 plagas de la ira de Dios, dice la Escritura, que solamente afectan a aquellos que tienen en sus frentes y en sus manos derechas el número de la bestia. Y dice la Escritura que es número de hombre. No que sea propiamente un número tatuado, no, sino es la imperfección, porque usted sabe que el número 6 es la antesala a lo perfecto, y si no es perfecto, ¿qué es? Pues es imperfecto, ¿no? Entonces le falta. Entonces eso es imperfecto por todos los sentidos, porque representa a la bestia, porque representa al dragón, porque representa al falso profeta. Aquel que tenga en su frente y en su mano derecha el número de la bestia, ¿qué sí podrá hacer aquí? Dice la Escritura, podrá comprar, podrá vender, y si puede comprar y vender, pues va a poder comer, ¿no? Va a poder seguir en esta vida secular, sin ningún problema. ¿Qué no podrá hacer el que no tenga el número de la bestia? Comer. Pues no podrá comprar, no podrá beber, no podrá vender, ni podrá tener una vida normal, digamos, en el entorno en el que nos está hablando de esta vida secular. Entonces ahí sí hay una gran división de cosas, ¿no? Una gran circunstancia. ¿Yo me puedo morir antes? Sí me puedo morir antes. A lo mejor en un terremoto, ¿no? En el terremoto ahí que dice la Escritura, se me cae un edificio y me muero. Pero el desarrollo de las 7 plagas postreras, eso no es para destruir el mundo, hermanos.
Si ustedes ven todo lo anterior, todo esto que está aquí desarrollado, se ven afectados seres humanos, se ve afectado la flora, se ve afectada la fauna, se ve afectado todo el entorno. Pero las 7 copas de la ira de Dios no son para muerte, son para sufrimiento. El final de estas copas, de estas plagas, dice que los hombres, como acabamos de leer también aquí en Apocalipsis, dice que le decían también a las peñas, ¿no? Caigan, ¿no? Pero no se morían, porque justo en ese momento, entonces, se desarrolla aquello que dice la Escritura, que es el juicio y la ira de Dios, ¿no? Entonces, todo este contexto nos va dando la antesala de lo que ha de suceder, ¿sí? Y nada más para que lo tengamos muy claro, ¿cuál es la 6ª plaga? A ver, Roberto, Apocalipsis 16. Léenos, por favor, Apocalipsis 16, del versículo 12 al versículo 17. 16 del 12 al 17. Y el sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y el agua de él se secó, para que fuese preparado en el camino de los reyes de Lorena. Y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos a manera de ranas. Hasta el cual. Hasta el 17. Hasta el 17. Y porque son espíritus de demonios, porque hacen señales para ir a los reyes de la tierra y de todo el mundo, para congregarlo a la batalla de aquel gran día, de aquel gran día de Dios Todopoderoso. He aquí yo vengo como dragón, ladrón, bienaventurado el que vela y el que guarda sus vestiduras, para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Y los congregó en el lugar que el hebreo se llama Armagedón, y el séptimo ángel derramó su copa en el aire, y salió una grande voz del templo del cielo del trono, diciendo: hecho es. Muy bien. Entonces, la 6ª plaga es el Armagedón. El Armagedón es una guerra no es una batalla, es una serie de batallas, ¿no? O sea, son una serie de acontecimientos, ¿no? Cuando dicen la guerra no sé, la guerra de independencia de México, ¿cuánto duró? La Primera Guerra Mundial. ¿Cuánto duró? Como 12 más o menos, ¿no? 12 años, ¿no? Entonces, toda la guerra duró 12 años. Sin embargo, aquí se relata una serie de acontecimientos. La 6ª plaga es la guerra de Armagedón. La 7ª plaga, ¿qué es? Fíjense, dice que es una voz, ¿sí? Dice, hecho es, y un gran terremoto y un gran granizo, ¿no? Que dice ahí. Cuando usted lo analiza y lee lo que dice Zacarías 14, hermanos, ahí está viniendo Jesús. Ahí está viniendo Jesús. ¿Sí? Cuando Jesús ponga sus pies en el monte del Olivar, dice la Escritura que se parte, que hay un gran terremoto. Pero sobre todo la clave es que el versículo dice, hecho es. Cuando Jesús estuvo en la cruz, ¿qué dijo? Consumado es. Ahí se consuma algo, pero allá en la 7ª plaga se hace, ¿no? Entonces, en ese momento viene Jesús y podríamos hacer todo un esquema de qué está pasando en el mundo, qué está pasando con Israel, qué está pasando con la iglesia de Dios en ese momento, pero sí tenemos que saber estas situaciones. Todo esto son pasos, acontecimientos que sucederán antes y durante la venida de Jesús. Después, también nos dice la Escritura qué va a pasar, ¿no? El milenio, y el milenio empieza con 7 meses de limpieza de la tierra,
de quemar los cuerpos, de sepultarlos, de hacer muchas situaciones. Entonces, si nos habla la Escritura de todas estas cosas, ¿qué tengo que hacer ahora yo? Pues dos cosas. Vivir en santidad, prepararme y estudiar la Escritura, ¿no? Analizarla para entender todas las cosas que han de suceder. Hermanos, y si no las entiendo, pero vivo en santidad, ¿hay algún problema? No hay ningún problema. Por eso Jesús jamás dijo, aprendan profecía y luego se bautizan. Jesús simplemente hablaba de que hiciéramos pacto con Él, de que nos arrepintiéramos y cambiáramos nuestra vida. Entendiendo eso y viviendo de esa forma, no hay ningún problema. Que se desaten las plagas que sean, hermanos. Que se aperturen los sellos que sean. Que pase lo que tenga que suceder. Y me hace mucho sentido con aquello que dice Números, no es cierto, no me acuerdo si era el segundo libro de Samuel. Cuando estaba Joab y Abisai, dice que venían los ejércitos y Joab, que era el general, y Abisai, que era su hermano, decían, ¿y ahora qué vamos a hacer? Porque vienen dos ejércitos y si nos vamos a pelear con uno, nos van a ganar, porque va a llegar el otro y no va a haber defensa. Entonces, tú vete con estos, yo me voy con estos, y si yo voy perdiendo me ayudas, y si tú vas perdiendo te ayudo, ¿no? Y dice la Escritura que Joab le decía a Abisai, esfuérzate y esforcémonos por las ciudades de Jerusalén y de nuestro pueblo, y que Jehová haga lo que mejor le parezca. Entonces, en términos de profecía es lo mismo, hermanos. Yo, miembro de la Iglesia de Dios aquí en México, ¿voy a evitar que estas cosas pasen? No. ¿Qué tengo que hacer? Esforzarme, seguir adelante, crecer espiritualmente, sacudirme la carne, vivir en el Espíritu y que Dios haga lo que bien le parezca. Extraño, entendible, inentendible, como sea, va a suceder. Yo más o menos con la Biblia puedo entender ciertas cosas, estudiando la trayectoria, los conceptos, la ruta, digamos, ¿no? Pero lo importante de todas estas cosas es lo que Jesús decía en ese sermón, ¿no? Estar apercibidos, estar listos, estar al pendiente, porque no sabemos cuándo se desatarán estas cosas, o si ya están en desarrollo, o por dónde han de llegar. ¿Qué tengo que hacer? Estar siempre en oración y en espiritualidad. Entonces, ¿alguna pregunta, hermanos? Porque yo aquí tengo 8. Y ahorita nos las acabamos, miren, ya va a ser muy fácil. Yo tengo 11 y 17. Muy bien. Entonces, miren, así como estamos. Pregunta 1, hermano Fidel y hermano David. Pregunta 2, hermana Carmen y hermano Job. Pregunta 3, hermana May y hermano Ana. Pregunta 4, hermana Alicia y hermana Keren. Pregunta 5, hermano Carlos Daniel y hermano Roberto. Y ahorita vemos si le seguimos, ¿no? Con esto que ya vimos, hermanos, vamos a leer las citas y le vamos a dar respuesta, ¿de acuerdo? Ya no les voy a dar tiempo, vamos a considerarlo. Dice la pregunta 1. Miren, bueno, nada más, al final del comentario dice algo, ¿no? El periódico que se menciona es, pues supuestamente de los más confiables en cuanto a pues, investigación se refiere, ¿no? Pero aún así es, pues un tanto cuanto subjetivo. ¿Hay evidencias en el mundo de que algo está sucediendo fuera de la racionalidad del mundo? Sí, sí hay evidencias. Claro que hay evidencias, pero hay que ponerle pues mucha espiritualidad a todas estas cosas. Entonces, vamos adelante, hermanos. Pregunta 1, mi hermano Fidel y mi hermano David. Nuestra pregunta nos dice, lea Apocalipsis 6:8 y comente, ¿a qué se refiere el texto con la cuarta parte de la tierra?
Este pasaje del griego caían la tierra. El diccionario bíblico Strong la refiere como todo el planeta en su extensión y sus habitantes en este sentido. ¿Qué suceso puede ocasionar la muerte de espada a nivel mundial afectando a la cuarta parte de la tierra? Medite. ¿Es posible que a partir de las guerras mundiales ya se haya cumplido esta profecía? Y Apocalipsis 6:8 dice, Apocalipsis 6:8 dice: y oí una voz en medio de los 4 seres vivientes que decía: 2 libras de trigo por un denario y 6 libras de cebada por un denario, y no hagas daño al vino ni al aceite. ¿Sí? No, del 6:8 dice: y miré y aquí un caballo amarillo, y el que estaba sentado sobre él tenía por nombre Muerte, y el infierno le seguía, y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con mortandad, con las bestias de la tierra. Y bueno, pues esta pregunta ya la había dicho creo que usted, que nos habla del capítulo 8 del cuarto caballo, el amarillo, el amarillo, que significa enfermedad. En la pregunta nos vienen 2 preguntas que dice que si esto puede ocasionar la muerte de la cuarta parte de la tierra, y yo diría que sí, porque una enfermedad ahorita como en esos tiempos, esta enfermedad puede ir avanzando y matando a más gente. Yo diría que sí, podría matar a la cuarta parte de la tierra. También viene otra pregunta que si dice que es posible que a partir de las guerras mundiales ya se haya cumplido esta profecía. Yo diría que sí, ya se cumplió, como usted había mencionado, que ya se cumplieron las primeras 4. Esa sería la respuesta, ¿no? Así es. Gracias, hermanos. Fíjense, no está tan difícil, hermanos. No está tan complicado. Es un poquito entender el proyecto de Dios. A veces cuando hablamos de revelación, de Apocalipsis, mucha gente incrédula sobre todo dice: es que yo lo he leído y ahí dice muerte, 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 muerte. Ya cuando venga Jesús no va a haber nadie. Pero hay que echarle también un poquito de número, ¿ya? O sea, cuando hablan de una cuarta parte, ¿sí? Por ejemplo, ahí en el parrafito que nos ponen, pues en números, digamos, ya uno lo ve y dice: es probable, ¿no? Es probable, ¿no? Ahorita, por ejemplo, en esta situación que estamos viviendo en México, sobre todo, nos estamos acercando a los 200,000 muertos. Suena escandaloso, suena una gran cifra. Sin embargo, en porcentaje, es muy poco lo que significa. ¿Qué ha evidenciado? Pues otro tipo de circunstancias, Pero sí tenemos que ir viendo esta situación. Del primero al cuarto sello, de acuerdo a lo que consideramos en la Escritura, ha sucedido históricamente. Ha sucedido en las guerras mundiales, a causa de pues las colonizaciones, a causa de las enfermedades también, ¿sí? De todas estas pestes que se han suscitado. Ahorita pues sí es como lo de moda, pero ha pasado durante muchos siglos. ¿Sí? Durante muchos siglos. Ahora sí, la Organización Mundial de Salud ya le pone mucha atención a estas cosas, ¿no? Porque se han salido de control. Yo leí en la semana que le están poniendo mucha atención a un brote de ébola en África y resulta que tiene como 22 infectados nada más. Pero ya le están poniendo mucha atención porque pues así empezó en Wuhan el año pasado, ¿no? Con 12, con 15, con 20, hasta que se fue por todo el mundo, ¿no? Entonces, mucho más en todas estas circunstancias, ¿no? Les platicaba de un hermano que es ingeniero en aeronáutica y decía, es más peligroso subirse a un avión que subirse al metro. Y yo le decía, ¿por qué? ¿Sí? No, es más peligroso subirse en un vuelo para contagiarse de coronavirus que subirse al metro. Y yo le decía, ¿por qué, hermano? Pues si en el metro vamos todos así, pues pegaditos y pues si me estornuda aquí lo tengo, y sí. Pero ¿qué pasa con los aviones? Cuando pasan la altura,
se presuriza y es el mismo aire el que está circulando. Es el mismo aire. ¿Qué pasa en el transporte público? Pues cuando menos está circulando, ¿no? Está circulando, es aire que se está moviendo. Pero en un avión, ¿qué pasa? Es el mismo, es el mismo, es el mismo, es el mismo. Por eso los virus se están diseminando tan fácil y tan grande, a gran escala en los vuelos. ¿Por qué? Porque si hay un enfermo, hay 100% de que haya infectado a todos los demás que estén ahí. 100%, porque respiraron el mismo aire. Además de que después de que ya no se permite fumar en los aviones, ya no se le pone filtros a los aviones, entonces ya no hay forma, ya no hay manera. Entonces vamos viendo muchas situaciones que son pues de muerte, hermanos. ¿Qué va a traer todas estas cosas? Una mala economía, una falta de trabajo, una falta de muchas cosas y pues por supuesto incremento también de las condiciones del mundo. Entonces, bien, a la pregunta 2. Bueno, pregunta somos nosotros. Dice, ¿cuáles son los eventos que Jesús anunciaba del fin del siglo? En Mateo 4, 6 al 8. Hermana Carmen va a leer y tú escucharás. Dice, y veréis guerras y rumores de guerras, mirad que no os turbéis, porque es menester que todas acontezcan, más aún es el fin, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestilencias y hambres y terremotos por los lugares, y todas estas cosas, principio de dolores. Y Marcos 13, 24 al 25 dice, pero en aquellos días, después de aquella aflicción, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las virtudes que están en los cielos serán conmovidas. Amén. Dice la pregunta, ¿cuáles son los eventos que Jesús anunciaba del fin del siglo? Pues vemos, hermanos, que aquí el Señor Jesús dijo, oiréis guerras y rumores de guerras, y que se levantará reino contra reino, nación contra nación, que habrá pestilencias, hambres, terremotos, por todos los lugares, y dice, pero esto solamente va a ser el principio de dolores. Y vemos, hermanos, que sí, esta parte de la palabra de nuestro Dios también se ha cumplido en el transcurso de toda la historia. Inclusive pues, ha habido guerras, ha habido también rumores de guerras, pero yo esta parte, hermanos, de la que el Señor Jesús habla, la tomo como que el Señor Jesús no anuncia ciertas ¿cómo decirlo? Ciertas manifestaciones de lo que va a pasar. Dice, pero esto ni siquiera va a ser el principio. Dice, esto es el principio de dolores. O sea, que esto ha pasado y yo siento que va a seguir pasando todavía. Porque dice, vas a oír guerras y rumores de guerras. Pero aparte va a haber pestilencias y hambres y se va a levantar rey contra rey, nación contra nación. ¿Esto ha pasado? Sí ha pasado. Y la siguiente parte de esta pregunta, hermanos, quisiera que mi hermana acabara de leer todas las citas para poder contestar y dar la conclusión de toda la pregunta. Se coincide con el pasaje Apocalipsis 6.8, dice Apocalipsis 6.8. Y miré, y aquí un caballo amarillo, y el que estaba sentado sobre él tenía por nombre Muerte, y el infierno le seguía, y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las bestias de la tierra. Y Lucas 21:32 dice, dice, de cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo sea hecho. Amén. Entonces, lo importante, hermanos, de ahí es lo que usted mencionó al principio, ¿no? El contexto de por qué Jesús lo dice. Entonces, esto sí tiene coincidencia con el pasaje de Apocalipsis 6.8, que dice que se levantó un caballo de color amarillo y que en él iba a haber ciertas situaciones, ciertas características. Entonces, aquí dice cuáles son los eventos que Jesús marcó, pues rumores de guerras, hambres, pestilencias, pero también dice que la pregunta, ¿qué temporalidad marcó? Pues la marcó en esa generación. Por eso dice que esas serán las señales del fin del siglo. No del mundo, pues, ni de la humanidad, sino de ese siglo. O sea, de esa generación a la cual el Señor le estaba diciendo. Y Marcos, Mateo 24, Marcos 13 y Lucas 21, que son los que nos hablan acerca de este sermón profético que el Señor tiene, nos dicen exactamente esta parte de la porción. Dice, y estas cosas no pasarán
Y esta generación no pasará hasta que estas cosas se cumplan, ¿no? Y muchos dicen que ya se cumplieron todas las plagas por esa parte de la escritura, pero no, realmente no, solamente es como una pequeña muestra, por eso dice que es principio solamente de dolores. Correcto. Muchas gracias, hermanos. Fíjense que mencionar algo bien interesante. No quiere decir que sea una y luego la otra, ¿no? A veces nosotros como humanos decimos, pestilencias, ya se acabaron, entonces guerras, ¿no? Ya se acabaron, entonces terremotos. No. O sea, puede ser, y de acuerdo a lo que hemos visto, que las cosas estén sucediendo, ¿sí?, de manera consecutiva y de manera simultánea. De tal manera que esto solamente exacerbe, ¿sí?, el ánimo y el entorno mundial. Eso es lo que tenemos que considerar. Si nos pusiéramos ahorita, hermanos, a ver pues estas circunstancias, pestilencias, ahí están, ¿no? Palomita. En la semana pasada creo que hubo un terremoto, no sé si en Japón o en Japón, ¿no? Me parece que los edificios, fue un terremoto, estuvo por ahí del casi 8 en Richter. O sea, sí estuvo bastante fuerte, ¿no? Entonces, rumores de guerra, pues rumores llevamos escuchando toda la vida, ¿no? Que si ya por fin Corea del Norte le va a declarar la guerra a Corea del Sur o al mundo entero, ¿no? Que si ya por fin Rusia le va pues plantar cara a los Estados Unidos. Y tenemos que poner también mucho entendimiento a estas cosas. La mayoría de las guerras mundiales han nacido a partir de eventos, yo les diría que hasta sin importancia, fortuitos, ¿no? O sea, solamente por una circunstancia así somera, se han desatado conflictos enormes. Entonces, también entendamos esas cosas, hermanos. Pero ¿qué es lo importante de todo esto? Yo insisto, conocer la profecía es para que el pueblo esté bien fundado de las cosas que han de suceder, ¿sí? Dice también la escritura que un pueblo sin profecía, dice que es disipado, ¿no? Entonces yo debo de saber que estas cosas ya comenzaron a suceder y van a pasar en esta generación y van a suceder en las generaciones futuras. ¿Cómo tengo que estar yo? Apercibido. Si a mí me está tocando esta época de la vida, tengo que hacer lo que me toque en este momento de la vida, ¿sí? Ser un miembro de la iglesia fiel, estar en disciplina, estar en espiritualidad, estar confiado en el Señor hasta el último día de mi vida. Quizá a la siguiente generación les toquen cosas más difíciles, hermanos. Yo creo que si le hubiéramos contado a los hermanos de la iglesia hace 100 años que ahorita los cultos serían virtuales, pues dirían, o sea, ¿qué cosa? ¿Qué es eso, no? O sea, no creo que suceda. Entonces, a veces le ponemos nuestro pensamiento humano a las cosas cuando en realidad el Señor ha establecido otro camino, otro procedimiento para que se haga su voluntad. Eso es indudable. Es la voluntad de Dios, ¿sí? Dios ya determinó todas estas cosas. Ya las asentó, ya están escritas, sucedieron, están sucediendo y van a suceder. Entonces nosotros tenemos que entender esas cuestiones. Además, Dios ve todo esto como un plan generalizado, hermanos. Los que estamos de paso somos nosotros. Nosotros estamos apenas en un pequeño episodio de todo este plan. En este breve episodio de 80, 90 años quizá, y se acabó. Pero el plan es mucho más grande. Entonces, pensémoslo también de esa manera. Pregunta 3. Empieza otra difícil. De la pregunta 3, ¿cuál es el quinto sello? Y es Apocalipsis del 9 al 6, del 9 al 11, y dice así: y cuando él abrió el quinto sello, vi debajo del altar las almas de los que habían sido muertos por la palabra de Dios y por el testimonio que ellos tenían, y clamaban en alta voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre de los que moran en la tierra? Y les fueron dadas sendas ropas blancas, y fueles dicho que reposasen todavía un poco de tiempo hasta que se completaran sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. Y bueno, eso es lo que nos relata en la parte del quinto sello, en la que están pues las almas de aquellos que están esperando
a que esta parte pues sea completada. Y después dice, y el sexto sello, y el 12 al 17. Y miré cuando él abrió el sexto sello, y aquí fue hecho un gran terremoto, y el sol se puso negro como un saco de silicio, y la luna se puso toda como sangre, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera echa sus higos cuando es movida de gran viento, y el cielo se apartó como un libro que es envuelto, y todo monte y las islas fueron movidas de sus lugares, y los reyes de la tierra y los príncipes, y los ricos, y los capitanes, y los fuertes, y todo siervo y todo libre se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros, y escondernos de la cara de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira es venido, ¿y quién podrá estar firme? Y la pregunta dice, habla sobre la caída de estrellas sobre la Tierra. Los efectos narrados de este evento astronómico son literales o simbólicos. Las estrellas suelen interpretarse como potestades humanas, de ahí que se maneje que estas estrellas son reyes. Pero el versículo 15 indica que los reyes se ocultan de esta catástrofe. ¿Cómo encajarían entonces estos textos? Bueno, aquí se manifiesta exactamente esa circunstancia de que el libro de Apocalipsis se puede ver de distintas formas. En algunos momentos ya se ha comentado que ciertamente cuando se presentan las profecías acerca de Jesús, se cumplen a exactitud, ¿no? No hay nada que se mueva, no dicen, pues no, aquí no agarramos otra circunstancia o representaba algo, ¿no? Sino que se cumplen textual y literalmente. Tenemos que entender que las profecías que se ven manifiestas en el libro de Apocalipsis también tendrán su cumplimiento de una forma material, y que todo lo que ve Juan es literal, o sea, él no escribe algo que no ve por sus propios ojos. Entonces, aquí la pregunta que hace acerca del sexto, bueno, una cosa también importante acerca del quinto sello, creo que el quinto sello es algo que nosotros no podemos ver. O sea, aquí dice que se ve cómo el clamor llega hasta la presencia de Dios. Son cosas que nosotros no alcanzamos a persuadir, pero entendemos que existe este momento del tiempo. Y el sexto sello, en esta pregunta que hace la lección es, ¿por qué si habla de que estrellas regularmente las asociamos en un aspecto profético a reyes, a ministros, a muchas circunstancias que se manifiestan? Porque aquí dice que caerán sobre la tierra y no habla sobre personas, ¿no? ¿Y cómo encaja esto? Ya que las estrellas, en un aspecto literal, son más grandes que la propia tierra en cualquier circunstancia, ya que una estrella es pues, de una magnitud enorme. Entonces comentamos de Manema y yo que tiene que cumplirse, ¿no? Lo que ve Juan son estrellas cayendo sobre la tierra, pues podrían ser cometas, podrían ser asteroides, circunstancias que son fehacientes y que realmente pasan. Al final es el cambio y es una manifestación total del poder de Dios sobre la tierra. Dice que los cielos se enrollan como los libros, que se ve en total magnitud cómo es que la acción que representa este último sello es visible y mueve todo, aún lo más grande y lo más extenso. Gracias, hermanos. Sí, fíjense que es muy interesante esa parte, hermanos, porque hay veces que caemos en esta situación que se nos dice, ¿no? De pensar que todo es simbólico, ¿no? Pero, pues no es así. O sea, Juan lo trata de ejemplificar con las cosas que él conoce, ¿no? El caso preciso es Apocalipsis capítulo 9. Si a usted le tocara ser Juan y apreciara una guerra, pues, ¿a qué guerra estaba acostumbrado Juan? Pues a guerra de espadas, ¿no? A guerra de flechas, a guerra de a lo mejor fuego. Porque, ¿qué hacían los romanos cuando conquistaban? Quemaban las ciudades. Eso sí hacían. Pero ver armas como ahora se tienen, pues por supuesto que no se conocen, no se entienden. Y bien es cierto, todas, hermanos, todas, no hay una sola manifestación de la primera venida de Jesús que haya sido simbólica. Ni una sola. Nacido de una virgen,
¿Así lo decía el profeta? Sí. Una virgen material, ¿sí o no? Sí, sí. Nacido en la pequeña Belén o Betlehem de allí, ¿no? Todas esas cosas se cumplieron de forma material. El tema del pollino, pues muchos podrían decir, bueno, a lo mejor se subió en un caballo que se llamaba pollino, ¿no? ¿No? Era tal cual lo decía el profeta. Entonces, por supuesto que las evidencias de su segunda venida tienen que ser cumplidas de esa forma. A lo mejor a mí, ser humano, voy a decir, pero ¿cómo se van a caer las estrellas? ¿Quién hizo todo el universo? Porque hizo todo el universo, no nada más la tierra. Y dice Colosenses capítulo número 1, dice los tronos, los principados, ¿sí? Todo lo que es visible y lo que es invisible, ¿sí? Entonces, por supuesto que se puede realizar. Tampoco voy a caer en la especulación, hermanos. La especulación es algo del ser humano, ¿no? Leía hace 2 o 3 días una reflexión de Bill Gates que decía que la próxima pandemia va a venir por el agua y que ahí sí cuidado porque pues hasta donde yo sé todos tomamos agua, ¿no? Ahí sí cuidado. Y él decía precisamente esto, ¿no? La contaminación por desecho tóxico de la atmósfera, ¿sí? Caerá sobre mares, ríos, y quedarán las reservas de agua reducidas completamente y entonces pues sí va a haber mucho cuidado. Ah, bueno, pero yo tampoco puedo decir, ahí está, hermano, el cumplimiento de lo que dice la Escritura. No lo sé, no lo sabemos, porque hasta los más expertos en ciencia se han equivocado. Se han equivocado. ¿Sí? ¿Qué sí sé? Que estas cosas que dice la Escritura se van a cumplir. ¿Cómo? Yo no sé. Ahí dice que van a pasar estos episodios. ¿Sí? Y a mí el quinto sello, hermanos, me parece algo muy hermoso que describe el Señor en esta parte de la Escritura. El clamor. Es una forma retórica, no que propiamente los muertos estén diciendo, oye, ya, haznos justicia. Porque entonces no tendría razón de ser Eclesiastés 9, ¿no? No es propiamente eso, es una manifestación retórica de la tolerancia de Dios para todas las generaciones que todavía han de venir. Ahorita nosotros estamos aquí en estas filas, pero nos vamos a morir. ¿Y dejará de existir la iglesia de Dios? No, no dejará de existir la iglesia de Dios. Quizás los hijos de los hijos, los conversos, todos los que han de ser llamados. Pero el quinto sello es un clamor, ¿no? De decir, ¿hasta cuándo? ¿Sí? ¿Hasta cuándo nos darás la justicia? Y cobra mucha relevancia y de tarea, hermanos, lean Apocalipsis 11. Dice que Juan es llevado ahora al templo y le dan una caña para medir. Y le dicen, mide las paredes, mide los pórticos, pero no midas, ¿qué cosa? El patio. No midas el patio. Dice, porque ese es dado a los gentiles. ¿Qué quiere decir eso, hermanos? Que para la apertura de la gracia, eso sigue abierto. Sigue abierto. ¿Ahorita está cerrado o está abierto? Está abierto. Ahorita está abierto, ¿no? Me acuerdo mucho que en su momento cuando se compusieron los himnos nuevos, el hermano ministro Emilio Colín manda aquel del pregón de salvación y como que no se lo querían aprobar y ya el hermano argumentaba muchas situaciones y hubo un hermano muy pues contundente en sus escritos de profecía, hermano Colín, y si usted se acuerda ese versículo dice, ¿no? El pregón de salvación se está escuchando, pero a la vez con cada momento que se escucha, que se predica, me estoy acercando más a que se cierre, ¿no? A que ya llegue el momento en que estas cosas se cierren. Entonces dice la Escritura que vendrá el tiempo del refrigerio del Evangelio. ¿Cuándo será? Porque Apocalipsis no lo dice. Pero yo creo que ante la guerra, ante todas estas cosas, tiene que haber cumplimiento de aquello que decía el apóstol Pablo, ¿no? Refrigerio del Evangelio. Habrá comezón de oír y se amontonarán maestros, dice la Escritura, para ser llevados por fábulas. Fábulas. No cosas
contundentes, ¿no? Hoy hay mucha gente que cree en muchas cosas que desde el punto de vista del concepto son fabulosas. Así de simple, así de sencillo. Entonces, es la Biblia tomando conciencia del ser humano para, pues, darle la razón, ¿no? Pregunta número 4. Adelante. Dice la pregunta 4. El séptimo sello da apertura a las 7 trompetas. Enliste cada una de ellas con base en Apocalipsis 8, 6 al 13, capítulo 9, 1 y 3 y 14 al 16. La primera, tercera y cuarta trompeta son eventos astronómicos. Comenten la posibilidad de que estos eventos sean secuenciales del sexto sello. Bueno, yo voy a enlistar, hermanos, porque son muchos versículos. Entonces yo ya las saqué. Ya con el hermano vimos los 7 sellos, que por ahí lo anotamos, y las trompetas no las habíamos visto, pero bueno, son dadas por cada una por un ángel, y es verdad, es curioso cómo forman parte de las trompetas las estrellas. Dice que las estrellas caen en una parte del mar, en una parte de los ríos, y también es curioso cómo cada una de las trompetas afectan una tercera parte de algo. O sea, siempre es una tercera parte nada más. Entonces, bueno, les voy a decir, no sé si las quieren anotar o... La primera trompeta es granizo y fuego con sangre, y además una tercera parte de los árboles fueron quemados. Creo que no, es que sí es muchito. Granizo y fuego con sangre que cae del cielo. Y con eso fueron quemados una tercera parte de los árboles. O sea, explica pues lo que va a suceder, como el efecto natural, ¿no? Dice que cae del cielo, pero aparte también explica pues el efecto que va a ser en los humanos, en los animales, en la tierra. Y ese es el 1. Luego la segunda trompeta es un tercio de la mar en sangre, y por lo tanto se mueren un tercio de los animales que están en la mar. La tercera es un tercio de los ríos son amargados por la estrella que cae. La estrella, de hecho, viene el nombre de la estrella y se llama ajenjo. ¿Sí conocemos el ajenjo, no? Entonces, esto es sobre los ríos, o sea, sobre las aguas dulces. Son amargadas una tercera parte. La cuarta trompeta es oscuridad, o sea, una tercera parte de oscuridad. Dice que se oscurece una tercera parte del sol, una tercera parte de la luna, una tercera parte de las estrellas y una tercera parte del día oscuro y de la noche. Así lo entendí. Y estaba pensando, si el día tiene 24 horas, prácticamente 12 horas es de noche y 12 horas es de día, la mitad. Entonces, no entiendo aquí qué sería distinto, o sea, ¿habría menos oscuridad o más oscuridad? Más oscuridad. Más oscuridad. Si Bueno, van la cayendo, luna ya no... si ya van no cayendo da. estrellas, si la luna ya no está dando Luz natural. su plenitud, ¿qué hay? Pues hay más oscuridad. Okay. Y esa es la cuarta. Ajá, la cuarta. Ah, hermanos, es que les quiero leer esto porque está muy interesante. Es el 8, ¿verdad? ¿Cuál es la cita? ¿8 hasta el 4? Dice que después de que termina el cuarto ángel, dice que toca la trompeta, y el versículo 13 dice: y miré y oí un ángel volar por medio del cielo diciendo en alta voz: ay, 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 de los que mueran en la tierra, por razón de las otras voces de trompeta de los 3 ángeles que han de tocar. Entonces hasta ahí como que se hace una pausa y hay una exclamación, ¿no? Dice que hay 3 ay, incluso van contando los ay en el capítulo 9. Hay una exclamación pues de preocupación del ángel, ¿no? De que pues las personas que vivamos en ese momento en la tierra vamos a verdaderamente padecer
Y ahora sí vamos a leer los otros versículos, esos son un poco menos. Apocalipsis 9 del 1 al 3 dice: Y el quinto ángel tocó la trompeta y vio una estrella que cayó del cielo en la tierra, y le fue dada la llave del pozo del abismo, y abrió el pozo del abismo, y subió humo del pozo como el humo de un gran horno, y oscurecióse el sol y el aire por el humo del pozo. Y del humo salieron langostas sobre la tierra, y fue dada potestad, como quien tiene potestad, como tiene potestad los escorpiones de la tierra. Y 14 y 16 dice: y diciendo al sexto ángel que tenía la trompeta, desata los 4 ángeles que estaban atados en el río Éufrates. Y fueron desatados los 4 ángeles que estaban aparejados por la hora y el día, el mes y año, para matar a la tercera parte de los hombres. Y el número del ejército de los de a caballo eran 200 millones, y el número de ellos. Hasta ahí, sí. Amén. Bueno, entonces la quinta trompeta, el quinto ángel, es una estrella que cae, dice, al pozo del abismo, y que traía la llave del pozo del abismo, y hace que se abra el pozo del abismo. Después se oscurece el sol, el aire, y sale un humo. O sea, es un acontecimiento muy terrible. Por eso decía el cuarto ángel, ¿no? Pobres de los que vivamos en la tierra en ese momento. Y dice que del humo salieron langostas para hacer daño a los hombres durante 5 meses, y además que los hombres deseaban morir y no podían morir. Y esto afectó pues a los que no tienen la señal de Dios en la mente. Eso dice también ahí en el capítulo número 9. Y la sexta plaga, fueron desatados los 4 ángeles que están en el río Éufrates, y estos fueron desatados para matar a una tercera parte de los hombres. Esa es la sexta plaga. Y hasta ahí, ¿no? Sí, la pregunta dice, el séptimo sello da apertura a las 7 trompetas. Enliste cada una de ellas, ya se enlistaron. Ya. La primera, tercera y cuarta trompeta son eventos astronómicos. Comente la posibilidad de que estos eventos sean secuenciales del sexto sello. Ah, no, sí, no sé. Bueno, entonces, secuenciales, pudieran ser secuenciales. ¿Por qué? Porque va diciendo, ¿no? A partir de uno hay consecuencias, ¿no? Sí. A partir de otro hay consecuencias. Claro. Entonces, pero si ustedes ven, esto es la tercera parte de los hombres. Sí. Un tercio, pues. Un tercio de los hombres. ¿Cuánto será un tercio de los que poblamos ahorita la tierra? ¿De 7,000 millones? No estamos hablando de extinción todavía, ¿no? No es extinción, sino son los pasos hacia, ahora sí, un evento pues magnífico de parte del Señor. Entonces, pero fíjense cómo se van desarrollando las cosas. Por eso, hermanos, cuando leemos esto no nos tiene que dar temor, ¿no? Cobra mucha relevancia lo que decía el maestro, ¿no? Cuando vean que estas cosas están sucediendo, ¿cuál sería la reacción de la carne? Pues agachar la cabeza, ¿no? Estar triste. Pero dice el Evangelio, pon tu cabeza derecha, porque vuestra salvación está más cerca que cuando creímos, ¿sí? Hermanos, la felicidad, la alegría, la bonanza no tiene que ver con el entorno, no tiene que ver con el entorno. Y si están pasando todas estas cosas y nos da el Señor la posibilidad de celebrar el día del sábado, ¿cómo tenemos que celebrar el día del sábado? Pues con alegría, ¿no? Con gozo, con júbilo, porque nos está dando un sábado más. Y así, pasito a pasito, pasito. Ahorita no hay que preocuparnos, hermanos, por el séptimo sello, no. Vamos así, semana a semana, paso a paso, para que pues vayamos creciendo también en confianza. Entonces, es todo un tema, hermanos, todo esto que vamos viendo. Yo lo que puedo comprometerme es hacerles un pequeño esquemita y compartírselos por ahí para que lo tengan, pero no vaya a ser como luego nos pasa en las reuniones del ministerio, ¿no? Que nos dan la hoja, la vemos, decimos, ¡ah, qué bonito! Y la guardamos, ¿no? Y ahí se queda por siempre. No, lo que hay que hacer es, pues, repasarla, estudiarla, meditar en todas estas cosas. Vemos las 5,
Y terminamos. Sí. Bien, la pregunta número 5 dice: Apocalipsis 9, 1 y 3 habla de una serie de langostas como consecuencia de la caída de una estrella. Ya nos mencionaba hace unos momentos mi hermana Karen en su pregunta. Dice: ¿qué características tenían? Pues ¿qué características tenían? Apocalipsis 9, 7 al 11 nos menciona ciertas características que dice así. Dice: y al parecer las langostas eran semejantes a caballos aparejados para la guerra, y sobre sus cabezas tenían como coronas semejantes al oro, y sus caras eran como caras de hombre, y tenían cabellos como cabellos de mujeres, y sus dientes eran como dientes de leones, y tenían corazas como corazas de hierro, y estruendo de sus alas era como el ruido de los carros que con muchos caballos corran a la batalla. Y el versículo 10 dice: y tenían colas semejantes a las escorpiones, y tenían en sus colas aguijones, y su poder era de hacer daño a los hombres durante 5 meses, ¿no? Entonces, las características que nos mencionan estos versículos eran que aquellas langostas pues eran semejantes a caballos de guerra, en sus cabezas tenían coronas semejantes a oro, sus caras eran como hombres, sus cabellos eran como de una mujer, los dientes como de leones, y en sus corazones tenían como corazas. Dice que tenían alas y que hacían mucho ruido, como cuando los carros, la guerra de los carros iban a pelear. Dice que hacían mucho ruido y que en sus colas tenían, sus colas eran como de escorpión, y que de ellas tenían aguijones, y que la finalidad de ellos eran hacer daño a los hombres durante 5 meses, ¿no? Pero más adelante nos dice que pues a ciertos hombres no les iban a hacer daño, ¿no? Entonces dice: ¿qué elementos en la actualidad podrían acercarse a esta descripción? Y pues, como ahorita dice, ¿qué elemento en la actualidad puede acercarse a la descripción de los versículos? Aquí en México vemos son artesanías, creo, ¿no? Bueno, los alebrijes. Entonces sería porque, como nos dice aquí Apocalipsis, que tenían alas, tenían dientes de leones, cara de un hombre. Entonces serían como los alebrijes. Y en la otra dice, en el versículo número 4 indica que les fue mandado que no hicieran daño a los árboles. ¿Quién les mandó esto? En el versículo, voy a leer el versículo 4 de Apocalipsis 9, dice: y les fue mandado que no les hicieran daño a la hierba de la tierra, ni a ninguna cosa verde, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tienen la señal de Dios en sus frentes. Y nos decía nuestro hermano Carlos que pues estos tenían para hacer daño, y entonces Dios les mandó que no le hicieran daño a ningún árbol, digamos, o a ninguna cosa verde, y que solamente a los hombres. Y dice, ¿quién les mandó esto? Pues Dios. Y ya. Bueno, okay. Gracias, hermanos. Fíjense, dice la pregunta, ¿no? Que se relata en Apocalipsis 9 una especie como de langostas como consecuencia de la caída de una estrella. ¿Qué características tienen? Bueno, dice que vienen del abismo, dice el capítulo 9 que tiene una descripción con un nombre en hebraico, ¿no? Dice que es el Abadón, ¿o qué? O el Apolión, ¿no? El Apolión. Y va describiendo ciertas circunstancias, ¿no? Dice que Juan las ve como si fueran los carros que van para la guerra. ¿Qué carros estaba acostumbrado a ver Juan? Pues esos que vemos en las películas, ¿no? Como la de Ben-Hur, ¿no? Una especie como de calandria, ¿hagan de cuenta? Jalada por caballos. En esa época, entre más caballos le pusieras al carro, ¿qué pasaba? Pues más rápido iba, ¿no? Entonces, ahora cuando se ven estas cosas, dice que como corazas, ¿no? Como hierro.
pero de pronto sacaban, pues podían volar y tener varias circunstancias, ¿no? Yo lo que voy es esto, hermanos, decía por ahí mi hermano, no es, acuérdense el contexto, esto es guerra, ¿no? Esto es guerra. Sí. Son armas para la guerra. Nosotros estamos acostumbrados al pequeño armamento del ejército mexicano, ¿no? El que yo me puedo poner ahí, me toman una foto con el cañoncito, con el tanque, pero conforme vamos viendo realmente el armamento del mundo, está tremendo, ¿no? Y además se compara con animales, ¿no? O sea, dicen, este es el tal, alias, no sé, el lagarto, ¿no? Porque puede estar en tal lugar y es anfibio y es esto y es aquello. Entonces, ¿qué es lo que ve Juan en esta explicación del capítulo 9? Ve guerra. Ve una guerra futurista bastante contundente, ¿no? De fuego. Pero algo bien importante, hermanos. Para este momento del capítulo 9, ¿por qué se le ordena que no le haga daño? ¿A qué? A los árboles. A los árboles y a lo que es verde, ¿no? ¿Por qué se le manda esto? Porque ¿Qué ya antecedió? una tercera parte se Mortandad por todos lados, ¿no? Ya hubo árboles muertos, ya hubo agua contaminada, ya hubo toda una serie de circunstancias. Para este momento, entonces se necesita conservar pues lo que produce pues prácticamente todos los ciclos naturales, ¿no? El alimento, el oxígeno, la propia vida. Entonces, solamente se ataca y se mata, digamos, a los que no tienen la señal de Dios. Y mueren, y hay consecuencias de todo esto. Entonces, creo que ninguno de nosotros ha estado ni siquiera cerca de un enfrentamiento bélico. Ni siquiera cerca. Pero son tremendos, son terribles. Y los que se han de suscitar en el mundo, mucho más. ¿Sí? Mucho más. Entonces, no sé si pase pronto, pero estoy seguro que va a suceder. Claro que va a suceder. ¿Sí, Emma? Aquí lo que tú comentabas se me hace muy interesante. Aquí es muy difícil entender todo esto porque si lo vemos, pues en toda la historia ya sucedió. Guerras, rumores de guerras, pestilencias a través de toda la historia. Y es difícil saber y enfocar bien el tiempo, pero qué bueno que hubiera un Natanael como en aquel tiempo cuando Jesús nació, que él esperaba ver. O sea, era un hombre leído, era un hombre que sabía en qué momento iba a pasar las cosas. Y sabía que en esos días iban a pasar de esa situación. Por eso estaba esperando al maestro. Qué bueno que hubiera un hermano de la iglesia, alguien así, que supiera que en qué tiempo estamos ahorita, ¿no? De todo lo que narra la Biblia. Pero yo aquí lo que puedo entender, hermano, lo que decía usted, que la señal de Dios en sus frentes, que va a haber dos tipos de personas. Y que esto sí es bien importante que lo tengamos claro y que lo tengamos como iglesia. ¿Por qué? Porque dice que también va a estar la señal de la bestia, que sin ella nadie podrá vender ni comprar. Entonces, como iglesia sí tenemos que estar apercibidos de que eso va a venir y que está viniendo. Yo estaba viendo la otra vez que Amazon ya es una gran empresa que todo puede vender y todo va para allá. Todo va para allá con lo de la pandemia. Porque ya no puedes ir al supermercado, porque ya y como las cosas van a ir empeorando, pues va a llegar un momento en que tú tienes que pedir tus cosas y te las van a mandar a tu casa, porque ya no vas a poder salir. Así va a llegar ese momento. Y ahorita, por ejemplo, Amazon es lo que está haciendo. No me explico cómo pueden hacer eso, pero es algo a nivel mundial que ya puede llegar hasta, menos a donde no puede, ¿no? Cuba, pero del norte. Pues ya puede llegar y puede mandar eso. Pero los dejan la aduana. Ajá, y también que hay un banco de datos, ese mismo sistema tiene un banco de datos de todos nosotros, que tiene su historial, qué comemos, qué compramos, qué esto, qué aquello. Entonces todo nos va encaminando para allá, pero como iglesia de eso debemos estar bien apercibidos, porque también podemos tomar decisiones muy a la ligera, así como Saúl lo tomó en su momento, de que él decía, pues es correcto que yo vaya y ofrezca sacrificio, ya que no viene Samuel, porque Samuel estaba tardando. Él lo vio bien, él no lo vio mal, y el pueblo se lo estaba exigiendo. Así también como fue Aarón, estamos hablando, que él también por la presión del pueblo, también hizo una estatua, pues sí, voy a complacer al pueblo. Como iglesia también debemos estar preparadas, porque a veces si esta situación nos orilla o nos ha orillado a tomar decisiones que pues no pueden ser tan adecuadas, ¿qué será si ya vemos en riesgo
de veras que mi hijo no tenga que comer o de veras que yo no tenga el alimento en la casa. Que no se me debe de olvidar que eso ya estaba escrito y que se va a cumplir y que no por mucho tiempo. Pero también no se me debe de olvidar que si yo acepto esa situación, entonces voy a tener la señal de la bestia, porque hay 2 señales, pero no voy a tener la señal de Dios. Y cuando vengan estas plagas, de todo lo que, como dice la hermana Keren, el otro año de que va a pasar en el planeta, que ya van a ser las plagas para todos los hombres, no va a haber quien me libere. Y a lo mejor si yo no tengo el sello de la bestia, en la misericordia de Dios, si estoy vivo, pues a lo mejor no me voy a morir de hambre. A lo mejor por ahí voy a comer, no sé, Dios no nos va a dejar, o sea, eso de... Pero si no estamos apercibidos en la profecía, sí nos va a entrar miedo, hermano. Y a la primera quincena que yo no le pueda llevar de comer a mis hijos, yo voy a aceptar cualquier situación. Así, sí, ¿dónde firmo, no? ¿Dónde firmo para que me llegue todo a mi casa y yo pueda darle de comer a mis hijos? Pero si yo sé, así como Natanael sabía en ese momento, que Jesús va a venir, yo voy a venir con una gran recompensa, pues ahí me debo de afianzar y estar así, no. Sé que a lo mejor te voy a mitigar el hambre de estos días, pero no los voy a librar de la mano de nuestro Dios. Ahí nadie nos puede librar, ni nada. Para mí es muy importante. Y como que todo lo que vienen diciendo, pues para mí es bien difícil. Pero como que sí me quedó claro que sí hay 2 cosas. Eso, sí. No hay 3, claro. Hay 2. Sí, y como sí, que debemos sí. estar percibidos. Y gracias, hermana. Y esto se sabe, ¿no? Desde Génesis 6, ¿no? Los hijos de Dios y los hijos de los hombres. Siempre ha habido esta clasificación. Sí tenemos que entender algo, hermanos. Fíjense que la semana pasada teníamos una reunión ahí del área operativa y había mucha controversia por el tema de las vacunas, ¿no? Que si nos las ponemos, que si no nos las ponemos, que a lo mejor es la señal de la bestia. Y, a ver, no nos equivoquemos. La señal es algo que yo elijo, que está en mente y en obra. Hermano, pero es que los datos mis datos ya los tienen. De sobremanera, hermano, les escandalizaría saber qué tanto sabe ni siquiera el gobierno mexicano, porque al gobierno mexicano no le interesa tanto. O sea, todo lo que se sabe a nivel mundial. Cómo los sistemas informáticos ya casi me leen el pensamiento. La semana estábamos mi esposa y yo, y digo, ya hasta me da miedo ver cómo internet me sugiere cosas, ¿eh? Porque ahora hay un algoritmo informático en el que si tú por casualidad pusiste en internet tenis rojos una vez, en todas las redes sociales, en todos los espacios te va a decir, mira, tenis rojos así, tenis rojos acá, así, ¿no? ¿Por qué? Porque todo está ya digitalizado con mis preferencias y además mi edad, ¿no? Entonces ya todo está allí. Pero dice el libro de Revelación que el número de la bestia es una elección mía. Yo elijo. No es algo que me van a dar así por abajo del agua. No, yo elijo. Yo estoy consciente de lo que estoy haciendo. De que con eso, ¿sí?, sea cual sea, voy a poder vivir confiadamente, porque eso es lo que va a darnos seguridad material en este mundo. Y también debo de entender que es muy probable que nos toque, hermanos, porque sí es cierto que yo no cuestiono la misericordia de Dios, pero me acuerdo mucho de lo que decían aquellos 3 en Babilonia, ¿no? Dios me puede dar de comer, y hasta ahorita no ha fallado su promesa, y hasta se ha pasado. Pero si Dios ya no quiere, yo no tengo por qué quejarme. Y si tengo que ver como las mujeres allá en segundo libro de Samuel, en segundo libro de las Crónicas, que decían que vieron ver a sus hijos muertos porque no había comida, ni modo. Tenemos que estar conscientes de esto, hermanos, que si tengo que sacrificar mi vida, mis comodidades, mi tranquilidad, mi confort, y ver que este cuerpo se degrada y se muere, y el de mi familia, ni modo. Porque decía Jesucristo, ¿no? El que atesore su vida va a perder la otra, y el que la pierda por amor de mí la ganará. ¿Sí? Y yo quisiera terminar con esto, hermanos. La iglesia vive momentos difíciles, no los más difíciles, pero sí difíciles.
en los que desafortunadamente el pensamiento de los hombres y de la carne está estando por arriba que el pensamiento espiritual. Estamos a 5 semanas de que celebremos la cena. No sabe cuánta incertidumbre hay en la iglesia. A mí me preocupa y a veces me quita el sueño esto. Gracias a Dios nosotros tenemos un entorno pues medianamente tranquilo. Y no somos los únicos, ¿eh? No somos los únicos. Hay congregaciones, hay estados enteros en que están marchando, pugnando, avanzando. Pero también hay sectores temerosos, débiles. Esto no es lo más difícil, pero sí es algo difícil. Es un cisma que está viviendo la iglesia, en el que la fe de un gran porcentaje no se está extinguiendo, ya se acabó. Ya se la llevó el contexto que nos ha tocado. Y si esto no es ni el principio de los dolores y no la estamos pasando bien, quiere decir que necesitamos mayor disciplina, mayor comunión con el Señor. Y entender que por encima de todas las cosas hay que hacer lo que Dios manda. Por encima de todo. ¿Sí? Hasta de mi propia vida. Eso lo tenemos que entender. ¿Sí? Hay mucha incredulidad, hay mucho temor, hay mucha situación por el tema de la cena, hermano, pero es que si me contagio y me muero el tomar una copa, mejor cada quien mire que se traiga su vasito y no hay ningún problema, y nos lavamos los pies con guantes, ¿no? Para que no haya, hermanos, ¿qué está haciendo allí? Atesorando la vida, amando esta carne, por temor a estar convaleciendo, a estar, por eso, es respetable, pero tenemos que entender que se tiene que hacer lo que Dios manda, aunque de camino yo me muera. ¿Sí? Porque si a eso vamos, pues imagínense lo que dirían los apóstoles, no voy a predicar a Antioquía, ¿no? No voy a predicar a Creta, no voy a predicar a ningún lado porque me van a hacer cosas terribles. Mejor me mando una carta. Tengo que cumplir lo que Dios manda, aunque yo me tenga que morir. Eso lo tenemos que entender. Eso lo tenemos que saber. Y cuando venga el momento difícil, ahí le tenemos que plantar cara a ese momento y salir adelante. Porque también una cosa es decirlo, ¿no? Y otra cosa es que ya cuando uno está viviendo las circunstancias, pues hay que hacerlo también ahí. Entonces, hermanos, esta lección nos lleva a todo esto. Vamos a seguir perseverando, a avanzar en el camino del Señor. Y sea que nos toque o que no nos toque, pues podamos pues ser buenos hijos de Dios. Y cuando el Maestro venga, pues nos levantemos. Amén. Cuando el Maestro haya de venir, dice la Escritura que si morimos en una situación horrible, triste, fea, ya cuando el Maestro venga ni me voy a acordar. Ese dolor se habrá ido. Gracias a Dios. Que Dios bendiga su palabra. Pasa a vosotros, hermanos.